Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple super Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. gratia. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación. Hablemos del Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo. Hemos hablado del estado de gracia, que los dones del Espíritu Santo están en el alma en estado de gracia. Cuando un alma está en estado de gracia, de santidad, y bien, además de las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, además de las virtudes infusas, morales, prudencia, justicia, fortaleza, tienen también los 7 dones del Espíritu Santo. Bien, vamos ahora a hablar de los dones del Espíritu Santo uno por uno. Primero hagamos una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llenad los corazones vuestros fieles y inflamad en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu, todo os ha creado, y renovaréis la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que adoctrinasteis los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo. Hacednos la gracia de que con mismo Espíritu sepamos gustar bien, gozar siempre su consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hemos dicho en las charlas anteriores que hay 7 dones del Espíritu Santo. El profeta Isaías, al anunciar la venida del Mesías, de Cristo, dice que el Espíritu del Señor posará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, de espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor. Y por haber sido incorporados a Cristo en el bautismo, participamos de esos mismos dones, que son 7 según la tradición recibida de los apóstoles. Pueden clasificarse de 2 maneras, atendiendo a la perfección. El menos perfecto es el temor del Señor y el más perfecto es la sabiduría. Si consideramos las potencias en que obran, distinguiremos los dones intelectuales y los afectivos. Los primeros iluminan nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, que son el don de ciencia, el don de entendimiento, de sabiduría, de consejo. Los segundos fortalecen la voluntad, la piedad, don de piedad, de fortaleza y temor del Señor. De los dones intelectuales hay 3 que causan la contemplación infusa: el don de ciencia, el don de entendimiento y de sabiduría. Los demás se llaman activos. Si examinamos los dones en relación con las virtudes que hacen perfectas, el don de consejo hace perfecta la virtud de la prudencia. Entonces, la prudencia sobrenatural, infusa, está perfeccionada por el don de consejo. Con otras palabras, Dios mismo interviene para dirigir nuestra prudencia, para aconsejarnos y ver lo que es mejor para nuestra salvación. El don de piedad hace perfecta la religión, aneja a la virtud de justicia. El don de fortaleza perfecciona la virtud del mismo nombre, la fortaleza, y el don de temor perfecciona la virtud de la templanza. Los dones de ciencia y entendimiento hacen perfecta la virtud de la fe. El don de temor se refiere a la templanza y el don de sabiduría a la virtud de caridad. Esta misma es la división que nosotros seguiremos ahora, porque da mejor a entender la naturaleza de cada uno de los dones, refiriéndole a la virtud correspondiente. Ahora veamos uno por uno los dones del Espíritu Santo. Empezamos con el don de consejo. El don de consejo, vamos a ver su naturaleza, el objeto propio, su necesidad, y después medios para fomentar ese don de consejo. El don de consejo hace perfecta la virtud de la prudencia, dándonos a entender pronta y seguramente, por una especie de intuición sobrenatural, lo que conviene hacer, especialmente en los casos difíciles.
Entonces, queridos hermanos, hemos visto que para tener las virtudes infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo, hace falta vivir en gracia de Dios, en santidad. Si uno vive en pecado mortal, todo esto es destruido. El pecado mortal destruye la fe, destruye la caridad, destruye la gracia y neutraliza las virtudes y dones del Espíritu Santo. Lo único que queda en un católico en pecado mortal es el don, la virtud de la fe y de la esperanza, que no salvan. De hecho, una persona está de pecado mortal, aunque tenga fe, va al infierno si no se convierte, si no se arrepiente, si no recupera la caridad y la gracia. Entonces, el don de consejo hace perfecta la virtud de la prudencia, que nos ayuda a ver las cosas con ojos de Dios en la perspectiva de la eternidad. Perfecciona la virtud de la prudencia, dándonos a entender pronta y seguramente, por una especie de intuición sobrenatural, lo que conviene hacer, especialmente en los casos difíciles. Esto lo dice el padre Adolfo Tanqueray en su compendio de Teología Ascética y Mística, párrafo o número 1321. Por la virtud de la prudencia discurrimos y investigamos cuidadosamente los medios más a propósito para alcanzar el fin, para alcanzar la salvación, valiéndonos de la enseñanza de lo pasado, de la experiencia de lo presente, para resolver las cosas continuo. Con el don de consejo, de muy distinto modo. El Espíritu Santo nos habla al corazón, nos da a entender en un instante lo que debemos hacer. Cúmplese así la promesa del Señor a sus apóstoles, cuando os entregaran no a los sinagogas, jueces, reyes y gobernadores, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque se os dará en aquel punto lo que habéis de hablar. Entonces, que es muy importante, aquí el Espíritu Santo interviene en el alma dócil, en el estado de gracia, qué hacer, cómo resolver un problema grave acerca de nuestra salvación. Y solo así San Pedro, después del día de Pentecostés, puesto preso por los del Sanedrín, dieronle orden de no predicar a Jesús, y el punto respondió: bien, hace falta más obedecer a Dios que a los hombres. Muchos santos tuvieron el don de consejo. San Antonino lo poseyó en tal alto grado que la posteridad le otorgó el título de óptimo consejero. Consultaronle no solamente los simples fieles, sino aún los hombres de Estado, especialmente Cosme de Medicis, que lo nombró varias veces embajador suyo. Dichosos hombres de Estado, políticos, que tenían como consejeros a unos santos, no a unos ateos, astutos, mentirosos, que no les importa la justicia, ni la caridad, ni la verdad, con tal que logren su fin. Dan cualquier consejo a los jefes de Estado, aunque haga una guerra injusta, ¿no? Qué lástima. Aquí vemos que San Antonino era consejero del príncipe Cosme de Medici. También es admirable el don de consejo en Santa Catarina de Siena, que aun siendo muy joven y sin estudios de ninguna clase, dio sabios consejos a los príncipes, a los cardenales y al mismo sumo pontífice. También Santa Juana de Arco, que sin conocer el arte de la guerra, trazó planes de campaña que fueron la admiración de los más diestros capitanes. Y ella misma nos dio de dónde le venía su saber. Vos os tuvisteis a vuestro consejo y yo al mío. El objeto propio del don de consejo es la buena dirección de las acciones particulares. Los dones de ciencia y de entendimiento nos dan los principios generales, pero el don de consejo los aplica a 1000 casos particulares que se nos presentan. La luz del Espíritu Santo nos indica lo que debemos hacer en el tiempo, lugar y demás circunstancias en que nos hallamos. Y cuando tenemos cargo de dirigir a otros, los consejos que hemos de darles.
¿Cuál es la necesidad de este don de consejo? A todos es necesario el don de consejo, en ciertos casos difíciles y de importancia en los que nos va nuestra salvación o santificación. Entonces el don de consejo es necesario para todos en los casos difíciles y de importancia en los que nos va nuestra salvación o santificación. En algunas ocasiones de pecado callamos en el ejercicio mismo de nuestras obligaciones. Cuando uno está como entre la espada y la pared, ¿qué hacer? Y bien, el don de consejo ilumina nuestra mente si estamos en gracia de Dios. La razón humana es falible e incierta en sus caminos y no puede proceder sino con lentitud, y por eso importa mucho en los momentos decisivos de nuestra vida recibir las luces del divino consejero, que con una sola mirada lo abarca todo y que a su tiempo nos dará a entender lo que habremos de hacer en esta o aquella circunstancia difícil. Con el don de consejo, dice Monseñor Landrieu, tiene el alma la segura discreción de los medios, ve por dónde va, sigue segura su camino, aunque sea arduo, áspero y penoso, y sabe esperar que llegue el tiempo propicio. Esto es lo que pasa con todos los santos, ¿no? Porque los santos son tan especiales, no siguen la moda, no siguen el mundo, no siguen las modas que se demodan y van a acabar en la basura de la historia, porque los santos ven con una luz especial mediante el don de consejo del Espíritu Santo. Por ejemplo, decía el padre Garrigou-Lagrange, el grande teólogo tomista católico del siglo XX, decía: ¿para qué seguir teologías que van a acabar en el basurero de la historia? Miren todos los que hicieron esta disque teología de la liberación, y que liberó nada. Impulsó varios países católicos a guerras civiles, con gobiernos con problemas, revoluciones, muertes, odios, rencores. Y finalmente la situación se hizo peor en lugar de mejorar. Guatemala, por ejemplo, se protestantizó precisamente porque hubo guerra civil de esta falsa disque teología de liberación. Y por desgracia hoy, cuántos seminaristas y cuántos pobres sacerdotes empapados de estos eslogans realmente vacíos y peligrosos y falsos, y llevan el pueblo al camino de la decadencia, o al menos de la decadencia, o incluso de la perdición. Qué lástima. Entonces, el don de consejo es necesario para todos. A los superiores, a los sacerdotes, es especialmente necesario este don, ya para su santificación propia, ya para la de los fieles. Imagínense ahora si sacerdotes, directores, obispos, dirigentes de alto nivel viven el pecado mortal, ¿y qué van a aconsejar? Pobres de ellos, están como lámparas en corriente eléctrica, no llega. A veces es tan difícil saber conciliar la vida interior con el apostolado, el cariño que se tiene a las almas con la castidad perfecta, la sencillez de la paloma con la prudencia de la serpiente, que harto es menester las luces del Espíritu Santo, que nos indican cómo hemos de habernos. Asimismo, los superiores que han de hacer que se cumplen fielmente las reglas, conservando, sin embargo, la confianza y el cariño de los súbditos, han menester de mucha discreción para juntar la severidad exacta con la benignidad, y no amontonar mandatos y reprensiones, y conseguir que los súbditos cumplan la regla por amor más que por temor. Por lo que toca a los directores, ¿cuántas luces no habrán menester para discernir lo que conviene a cada uno de los dirigidos, directores espirituales? Conocer los defectos de estos, elegir los medios más a propósito para la enmienda, decidir en asunto de vocación, guiar a cada una de las almas al grado de perfección o clase de vida para que sea amada. Entonces, las luces del Espíritu Santo son absolutamente necesarios. Ahora veamos el medio para fomentar ese don. Para fomentar el don de consejo, primero es menester sentir hondamente nuestra inutilidad y acudir con frecuencia al Espíritu Santo en demanda de que nos dé a conocer sus caminos.
Y esto, queridos hermanos, es muy importante para todos, para los sacerdotes, para los padres, madres, todo lo que tiene autoridad de dirigir. Sí, entonces, para fomentarlo hace falta ver nuestra humildad, inutilidad y acudir con frecuencia al Espíritu Santo en demanda de sus caminos. Vias tuas, Domine, demostra mihi, semitas tuas educeme, dice el Salmo. Señor, muéstrame tus caminos, muéstramelos, y tus senderos, enséñamelos. No dejará de acudirnos con sus luces de una manera o de otra, porque se baja hasta los humildes. Y de hecho los más humildes son los más que reciben, ¿eh? Los orgullosos no reciben nada. Sobre todo si cuidamos de invocarle desde por la mañana y durante todo el día, al comienzo de cada una de nuestras principales obras, y especialmente en los casos difíciles. Entonces, dichosos los que invocan al Espíritu Santo desde la mañana, haciendo la oración al Espíritu Santo desde la mañana. De hecho, cuando decimos Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación, más del mal, pedimos su asistencia, porque Padre, Hijo, Espíritu Santo son inseparables, ¿eh? Además, hemos de acostumbrarnos a prestar oído a la voz del Espíritu Santo y a juzgar de todo según su luz, sin dejarnos llevar de consideraciones humanas, y a obedecer aún a sus más pequeñas inspiraciones. Como haya el alma dócil y sumisa, le hablará al corazón con mayor frecuencia. Entonces, en la medida que un alma es dócil, bien, recibirá luces. En la medida que es no dócil, no recibirá. Entonces, para recibir los dones del Espíritu Santo hace falta estado de gracia, humildad, docilidad. Ahora veamos un texto muy interesante del padre Filipón. Filipón se escribe P-H-I-L-I-P-O-N. Los sacramentos en la vida cristiana, en el capítulo sobre la confirmación. Dice: el espíritu de consejo es el realizador práctico de esta vida totalmente divina en medio de las 1000 contingencias de una vida humana que transcurre en un inextricable laberinto de dificultades. Entonces, estamos en el mundo, en un laberinto, muchas dificultades, problemas, qué hacer, qué no hacer. Y bien, si vivimos en gracia, somos humildes, invocamos, y bien, tendremos luces. Por ejemplo, una persona no sabe qué hacer, bien, va a confesarse, y al confesarse, el sacerdote le dice todo lo que necesitaba, y después el sacerdote se olvida completamente lo que dijo, y la persona queda con lo que dijo. El Espíritu Santo iluminó y hizo llegar el mensaje. Este don hace pasar las grandes luces de la fe y de los dones superiores de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, al dominio concreto de la acción. Entonces el don de consejo nos ayuda a actuar cristianamente. Indica a todos los hijos de Dios con un instinto infalible, no solo en las grandes horas de una existencia humana, sino también en los más mínimos detalles de una vida en apariencia monótona, el camino personal de su redención. Entonces nos indica el camino de la salvación, de la redención. Cada uno tiene su camino más corto, su atajo para ir a Dios. Es preciso estar atento a esta inspiración divina que nunca falta y que permite a toda alma de buena voluntad realizar en el tiempo el misterio de su propia predestinación. Los caminos de Dios varían al infinito, pero llevan al mismo lugar. El don de consejo sugiere a cada uno su lugar en el designios eternos de Dios y en el conjunto del gobierno del mundo. El don de consejo es el que nos ajusta prácticamente al plan de Dios. Muy importante esto. El don de Dios es el que nos ajusta prácticamente al plan de Dios. El mismo Espíritu que asiste a la Iglesia de Jesús a fin de que no se desvíe un ápice de su misión de verdad y santidad, acompaña en particular a cada una de nuestras almas con su luz vigilante y rectora. Pero si hacemos los sordos, ya no funciona. Ese es el problema. De ahí los enemigos fueron muy eficaces. Dijeron: el mejor puñal para herir la iglesia en el corazón es la corrupción. Hacer corazones corruptos dejará de haber cristianos. Mire, un teléfono que ya no tiene chip, ya no tiene batería, no sirve. Esto es lo que pasa cuando los católicos viven pecado mortal. De ahí proceden ciertas horas en todas las existencias, esas iluminaciones súbitas que cambian todo el plan de una vida, esas inspiraciones repentinas que descubren en una luz decisiva nuestra manera propia de asemejarnos al rostro de Cristo.
De ordinario, la asistencia del Espíritu Santo nos manifiesta la voluntad de Dios a través de las directivas de la Iglesia y de los hechos cotidianos. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo habla a nuestra alma? Bien, mediante las directivas de la Iglesia y de los hechos cotidianos. Entonces, una persona, por ejemplo, que lee, medita y vuelve a leer o escuchar el catecismo, ahí está la explicación de la palabra de Dios por la Iglesia. Y cuando una persona quiere hacer algo y encuentra 1000 obstáculos, bien, gracias a Dios. Por ejemplo, una persona que quiere hacer una fechoría y cada vez que trata de hacer la fechoría hay un problema, no logra. Es que Dios que interviene para que no se pierda, ¿no? Dios habla por medio de los acontecimientos, así no nos deslumbra. Esta forma discreta pero distinta nos formula con seguridad una indicación divina. Ello es suficiente. Los verdaderos hijos de Dios son conducidos por su Padre del cielo y por su Espíritu Santo. Así Cristo Jesús no cesa, como lo hizo con los primeros apóstoles, de enviarnos el Paráclito, el consejero, el abogado, para encaminarnos hacia la vida eterna por los senderos de Dios. Entonces hemos dicho que el don de consejo hace perfecta la virtud de la prudencia, dándonos a entender pronta y seguramente por una especie de intuición sobrenatural lo que conviene hacer, especialmente en los casos difíciles. Nos habla también mediante nuestro confesor, nuestro Padre Espiritual, mediante la Iglesia y mediante los acontecimientos que pasa. Bien, cuando uno ha hecho todo lo que tiene que hacer y no se logra más, pues que la voluntad de Dios se haga. El Dios sabe, usted está enfermo, por ejemplo, toma la medicina, consulta al doctor, hace lo que puede, sana, gracias a Dios, no sana, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque quizás esta enfermedad es la que va a salvarte. Si estuviera en pecado, en salud, hubiera pecado y estuviera accidentado y ido al infierno eterno. Entonces pidamos cada día las luces del Espíritu Santo. Hermanos, terminamos este don de consejo con unas anécdotas, unas historias. Había un monje llamado Notker que murió en 912. Inspiraba tal confianza al emperador Carlos el Calvo que su consejo era frecuentemente solicitado por el soberano. Entonces este hombre político, este rey, buscaba al santo monje Notker para pedirle consejos. En cierta ocasión, Carlos permaneció 3 días en su convento, lo que hizo que uno de los compañeros del rey, movido de la envidia, quisiera humillar públicamente al santo monje. Mientras Notker rogaba devotamente en la iglesia, se le acercó con aire burlón un hombre y le preguntó: «Tú que eres tan docto, ¿sabrías decirme lo que está haciendo Dios en el cielo en ese momento?» A lo que contestó el monje sin vacilar: «Un momento, te lo voy a decir enseguida. Está ensalzando a los humildes y confundiendo a los soberbios». Esta contestación provocó la risa de los cortesanos y la vergüenza del preguntón envidioso y orgulloso, y que se retiró al momento. Y fue su castigo. Fue castigado y aquel mismo día se rompió una pierna cayendo del caballo. De eso sacamos que el Espíritu Santo pone muchas veces en labios de los justos respuestas sagaces y oportunas. San Notker poseía el don del consejo, pues en los casos apurados sabía al momento lo que debía hacer según la voluntad de Dios. Julián el apóstata, sobrino de Constantino, dejó el cristianismo, volvió al paganismo, hizo pagano y se burlaba de Cristo. «Dígame», decía un cristiano, «¿qué está haciendo el carpintero?» Y el cristiano lo contestó: «Está preparando tu féretro». De hecho, este miserable emperador fue a la guerra contra los persas y una flecha de un desconocido vino a herirlo y tuvo herido mortalmente. Gritó: «Galileo, has vencido». Otro caso de don de consejo: San Juan de Dios refirió un milagro. San Juan de Dios, que murió en 1550, fundador de la orden de los hermanos hospitalarios que llevan su nombre, fundó su primer hospital en Granada.
Las gentes rústicas le tenían por necio y le atropellaban a veces por las calles a causa de su carácter extremadamente bondadoso y condescendiente, pero el santo soportaba con gran paciencia estas penalidades. Un día se le acercó por la calle un hombre desalmado que le dijo: «Dinos un gran milagro que Dios haya hecho». El santo contestó seriamente: «No es poco milagro por ventura que en medio de tantos insultos yo acepte y te rece por ti». No solamente el santo acepta, sino reza por los que lo insultan. Y yo dijo: sí, es grande milagro que yo, en medio de tantos insultos, humillaciones que me dirigen, me haya dado el Señor fuerza para soportarlos y para abstenerme de hacer lo que sería indigno de un cristiano. Esta respuesta fue indudablemente inspirada por el Espíritu Santo, que había dado a San Juan de Dios el don de consejo. Lo mismo pasó con Santa Juana de Arco en Orleans. Cuando Santa Juana de Arco, llamada obviamente la doncella de Orleans, que había sido agraciada repentinamente con una voz del cielo, fue hecha prisionera por los ingleses y acusada de encantamiento y brujería, fue interrogada por los jueces en tono insultante: «¿En qué lengua te hablan los espíritus celestes?». Ella contestó acertadamente: «En una lengua mejor que la tuya». Cristo prometió a sus siervos que él serían perseguidos a causa de Cristo y del amor de Dios. Cristo les prometió que estaría con ellos. De hecho, dijo en aquella hora: se os inspirará lo que habéis de contestar. San Mateo 10:19. Et Filio qui amor tuis surrexit ac Paraclito in saeculorum saecula.